El tema de hoy es lobos con piel de oveja. Es un tema importante, fundamental en nuestra iglesia y les invito a que vayamos a nuestro texto de esta mañana, que es Primera de Timoteo, versículos 3 al 11. Primera de Timoteo 1, 3 al 11. Dice la palabra de Dios: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Primera de Timoteo. Esta es una carta que Pablo escribe a Timoteo. Es una carta que corresponde a un grupo de epístolas que se llaman epístolas pastorales. En este caso, vemos muy claramente en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. A diferencia de otras cartas, de otras epístolas, tenemos cartas que van dirigidas a individuos, las otras cartas van dirigidas a iglesias. Específicamente este grupo de epístolas que son Primera, Segunda de Timoteo y Tito, van dirigidas a personas que estaban al frente de la obra, aquellos que habían sido colaboradores de Pablo y que en un momento dado se quedaban al cargo de la obra que él había desarrollado en Asia, en Europa. Y aquí el autor se presenta como Pablo, como todos sabemos, y estos compañeros de las cartas pastorales fueron compañeros importantes en la evangelización que él desarrolló durante sus viajes misioneros. No son cartas privadas, es decir, no fueron cartas que fue dirigida como lo hacemos comúnmente, una carta de un amigo a otro amigo, sino esto tenía la finalidad muy clara de que esto trascendiera a las iglesias. Se trata de, digamos que son escritos oficiales a través de los cuales se transmiten instrucciones muy claras, muy específicas para la iglesia. Y en este caso, por problemas que se presentaban en aquel entonces, como por ejemplo la lucha contra los herejes y el cuidado de los fieles, de manera general cómo organizar la iglesia. Aunque se ha cuestionado la paternidad de Pablo, es muy claro el hecho de que, de acuerdo al testimonio de la iglesia primitiva, con los padres de la iglesia como Ignacio, Policarpo, Clemente de Roma, y en el tercer siglo escritores como Orígenes, Clemente de Alejandría y Tertuliano, citan pasajes de esta carta atribuyéndosela a Pablo. Es decir, tanto las evidencias externas como las mismas evidencias de la Escritura nos dicen que efectivamente quien escribió esta carta fue Pablo. ¿Quién es este Pablo? Es el Pablo que identificamos como el blasfemo, el perseguidor de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, Hechos 9, 1 y 2. Recuerdan, era un judío que en el nombre de Dios perseguía a los cristianos y los llevaba al extremo, solicitaba cartas para poder ir hasta
donde fuera necesario para poder perseguirlos y matarlos, consintió en la muerte de Esteban e incluso guardaba las pertenencias de las personas que apedreaban y mataban a los cristianos. Ese es el Pablo que está escribiendo. Pero este Pablo tuvo un encuentro con Cristo allá en el camino de Damasco. Se convirtió al cristianismo y fue elegido por Jesucristo como apóstol y predicador específicamente a los gentiles. Una labor titánica, pero que trascendió hasta nosotros. Somos fruto de eso. Además es el Pablo que sufrió a causa de la obra de Cristo. Podemos ver cómo fue encarcelado, fue azotado, sufrió grandemente a causa de la obra de Cristo. Ese es Pablo, el Pablo que escribe. Y le escribe a Timoteo. Este Timoteo le llama verdadero hijo en la fe, que era un hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Tenía buen testimonio en Listra e Iconio, que era el lugar de donde él provenía. Y Pablo le llevó consigo en sus viajes misioneros, específicamente en el segundo viaje misionero, a partir de ahí, junto con Silas, y se llegó a convertir en un gran colaborador de Pablo en la obra evangelística que desarrolló en Asia y en Europa. Durante el extenso ministerio que Pablo desarrolló, Éfeso es una ciudad importante que el día de hoy vamos a tomar como referencia. En el tercer viaje misionero, por ahí de los años 55-54, Timoteo le acompaña y luego fue enviado a Macedonia y después a Corinto. Posteriormente se reúne con Pablo para llegar a Macedonia, para luego acompañarlo a Corinto y después regresa nuevamente a Macedonia y lo espera en Troas. Es probable que haya estado con Pablo en Jerusalén. No se sabe de él hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, donde permanece en contacto con él. La siguiente ocasión que sabemos de él, de Timoteo, es cuando está en Éfeso, precisamente aquí en donde recibe la carta. Se reunió con Pablo. En ese momento Pablo específicamente le pide que permanezca allí. Y es posteriormente, cuando Pablo ya se retira de Éfeso, que le escribe esta carta que tenemos en nuestras manos. Escribe desde Macedonia esta primera carta, en donde le da instrucciones precisas para la iglesia, que le ayudarían a realizar bien su función frente a la iglesia. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 63 y 64, fue de las últimas cartas que escribió Pablo. Uno de los mayores problemas que durante todo el tiempo ha enfrentado la iglesia es la infiltración de falsos maestros, que llevaban obviamente falsa doctrina, que cautivaban y arrastraban y desviaban a las ovejas de la verdad. Por eso es tan importante esta carta que Pablo escribe a Timoteo para que vele por las ovejas de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que ocurría? En ese tiempo se vivía la segunda y tercera generaciones de cristianos. A partir de Cristo ya había pasado bastante tiempo. La teología de la iglesia era más popular, ya se había extendido, pero se había debilitado. Había ciertos aspectos que estaban débiles y que tenían que ser reforzados. Y eso ocasionó que hubiera muchas discusiones y altercados sobre algunos puntos que se convirtieron en grandes desacuerdos y sobre todo, hermanos, ciertas herejías que se convirtieron en un gran peligro para las iglesias y específicamente para Éfeso. En este contexto es que Pablo escribe esa carta con la finalidad de fortalecer el espíritu de Timoteo, para exhortarle a permanecer en la sana doctrina, para contrarrestar los errores destructores del alma que estaban difundiéndose en las iglesias, específicamente en la iglesia de Éfeso, y para instruirlo sobre la conducta adecuada en el culto de la iglesia. Obviamente, hermanos, eso es muy importante. Debemos prestar atención. Sabemos que donde está la verdad, ahí es donde va a estar Satanás.
Él va a hacer su aparición para traer falsedad y error. Dice la carta de Juan, vayamos allá, el Evangelio de Juan 8:44. Juan 8:44. Dice el apóstol, señalando fuertemente a las personas a las que les predicaba: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es lo que quiero que escuchen. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, si el Evangelio de Dios se estaba difundiendo grandemente entre Asia y Europa, Satanás tenía que hacer presencia, llevando mucha herejía a las iglesias. Pero, hermanos, esto lo comprobamos no solamente a lo largo de la historia bíblica, esta infiltración de doctrinas que provienen de falsos maestros, sino que esto transcurre nuevamente en la actualidad. Y es importante que tomemos en cuenta esto porque si la Biblia lo señala es porque es un peligro inminente. Es decir, no es un peligro que se dio en aquella época por las circunstancias, sino es un peligro latente, es un peligro que puede estar ocurriendo en nuestra iglesia y todo lo que rodea a nuestra iglesia. Ya nuestro Señor Jesucristo había advertido esto sobre los falsos maestros en Mateo 7:15, yo se los leo. Decía él: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y los autores del Nuevo Testamento también, ya varios de ellos advertían acerca de esto. Pablo decía esto de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo en 2 Corintios 11:13. También Pedro señalaba fuertemente este aspecto diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entendamos, hermanos, que una herejía va un aspecto de la verdad junto con la mentira, de tal manera que nosotros podríamos entender como que es verdad, pero en realidad lleva mentira en sí. Estos falsos maestros, hermanos, atiendan, son peligrosos, realmente peligrosos, porque pasan desapercibidos en la congregación, en cualquier ámbito de la iglesia, y son astutos para distorsionar el mensaje bíblico. Con su estrategia, primero confunden, para luego cautivar, y después arrastrar al infierno a las almas incautas. Por eso es que debemos estar muy pendientes, hermanos, de todas estas características y estar alertas de esos falsos maestros. La iglesia de Éfeso, obviamente, no escapó al ataque de estos falsos maestros que se introdujeron en la iglesia y empezaron a desviar la sana doctrina. Por esta razón, Pablo escribe esta carta a Timoteo para pedirle una cosa: que realizara todo esfuerzo posible para desenmascarar a esos falsos maestros, detener la influencia que estaban teniendo y así corregir el error que habían introducido. En la actualidad, esto sigue estando latente, sigue siendo un peligro. En las iglesias se han introducido falsos maestros, que además llevan su mensaje al mundo, introduciendo la falsa doctrina. Y no me refiero nada más al interior de un local como este, sino en la iglesia de Cristo. Actualmente hay muchas formas de comunicación, muchas redes sociales, está el internet, y eso genera mayores posibilidades para que esto trascienda. Marcos Witt aseguró, cito: en un encuentro de católicos renovados, tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta, siguiendo las mismas acciones. Creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero potencialmente nos puede llevar a una nueva historia.
y tenemos que escribirla usted y yo. Fin de la cita. Hermanos, esto es ecumenismo. El Evangelio de Dios es único. No es que cualquier camino lleva a Dios, solo uno, Cristo. Joel Austin predica que debes programar tu mente para la victoria. Cito: nuestra mente es como una computadora. Lo que programemos en ella es lo que va a resultar. Si tú te la pasas pensando, yo nunca saldré de deudas, no creo que mi negocio prospere, no creo que mi matrimonio dure mucho, tus propios pensamientos pondrán los límites. Tú necesitas reprogramar tu forma de pensar. Este será un excelente día. Las bendiciones de Dios me persiguen. Ningún obstáculo es más grande para mí. Yo soy más que vencedor. Esto, hermanos, se llama programación neurolingüística y es una estrategia totalmente humanista. Es una estrategia de Satanás. Es una estrategia del enemigo para desviar al error. Hermanos, reitero, el peligro es latente y debemos estar conscientes de esta influencia perniciosa que puede abrir una gran brecha en el camino de la verdad. Por ello, este día, esta mañana, vamos a estudiar 4 aspectos de los falsos maestros que te ayudan a estar alerta de la intromisión de la falsa doctrina en la iglesia. 4 aspectos de los falsos maestros que te ayudan a estar alerta de la intromisión de la falsa doctrina en la iglesia. Y vamos a desarrollar 4 puntos. Primero, los falsos maestros guían al error, primer aspecto. Segundo, los falsos maestros satisfacen su egoísmo. Tercero, los falsos maestros buscan prestigio. Cuarto, los falsos maestros transgreden la ley de Dios. Vayamos al primer punto. Nuestro texto dice en el versículo 3, los falsos maestros guían al error. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, noten, Pablo había dado instrucciones precisas, un mandato para hacer algo a Timoteo. Y esta primera parte es muy clara y dice, señalar a algunos, instruir a algunos para que no enseñen diferente doctrina. Observamos que para Pablo era una gran necesidad, urgente, que Timoteo permaneciera trabajando en Éfeso para seguir por la batalla de la verdad. La mentira se estaba infiltrando, con el propósito de corregir el error de ciertos individuos a quienes no identifica. Pablo no habla aquí de quiénes. En otras cartas habla, por ejemplo, de Alejandro el Calderero, pero aquí no identifica. Señala a aquellas personas que estaban enseñando, dice ahí, algo diferente, una doctrina diferente. Esto quiere decir una enseñanza diferente a la que Pablo había dado. Y esto, hermanos, se refiere al Evangelio glorioso y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Estaban enseñando cosa diferente. Obviamente en aquel entonces no eran muchos, pero aparentemente tendrían una gran influencia. Eran personas importantes, personas que realmente estaban arrastrando a mucha gente. Probablemente podemos suponer que era alguien que tenía una posición importante en la iglesia, como un anciano. Imagínense esta situación, pero no necesita ser un anciano o ser un maestro el falso que está enseñando herejías, sino cualquier persona que se introduce en nuestra iglesia. Es común que algunas personas estén ávidas de escuchar, de conocer, de saber. Dios despierta en nosotros esa hambre por conocer, por saber más de Él.
Pero muchas veces en nuestra propia concupiscencia estamos buscando otras cosas. Andamos buscando en internet, o estamos buscando en libros de autoayuda, estamos buscando diferentes cosas. Y en aquella época, recuerden, estamos en un contexto griego, los atenienses tenían esa tendencia de buscar siempre lo nuevo, algo que les convenciera, algo que les sorprendiera. Y lo que estaba ocurriendo era que ya estaban considerando algunas cosas como antiguas o pasadas de moda. Cuidado con eso, hermanos, porque en la medida en que nosotros consideremos que el Evangelio de Dios, la palabra de Dios puede ser obsoleta o puede pasar de moda, entonces estamos cerrando el camino, porque la palabra de Dios trae principios eternos, principios bíblicos eternos que no cambian con el tiempo. Yo recuerdo una vez platicando con un hermano, me decía, no, es que la modernidad nos está alcanzando y en algún momento incluso los jóvenes se van a expresar como todos y se van a decir, oye, pip, ¿sí? Y yo le decía, es que no es posible eso. Por muy moderno que sea o por mucha tecnología, los principios son eternos. Pero recuerden, estas personas, obviamente cuando somos verdaderamente cristianos, cuando somos cristianos genuinos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el mejor maestro. Y al tenerlo y escudriñar la palabra de Dios, podemos aprender, podemos conocer. Pero cuando no se tiene la capacidad de escudriñar y de reflexionar. Y entonces en Éfeso estaba ocurriendo que se convirtieron en seguidores del error. En la medida en que no tenían la verdad en sus manos, cualquiera venía y les pintaba un nuevo panorama y entonces lo seguían el error, que resultaba en una herejía. Una herejía para ellos del pasado, pero vestida de traje nuevo. Es decir, la herejía, hermanos, siempre va a ser mentira. No importa el traje con que lo vistas. La palabra ahí que mandases habla de instrucciones, una palabra griega para angelo, que da la idea de cuando encargas a alguien urgentemente que desista del error. Lo que Timoteo tenía que hacer es, dejen de estar enseñando algo que sea diferente. Timoteo debía usar todo el peso de su autoridad apostólica que Pablo le había delegado para enfrentarse a esos falsos maestros y exigirles que no enseñaran doctrinas diferentes. Ahora, esta es una sola palabra en el griego, heterodidaskalein. Una sola palabra que nos dice enseñar diferente doctrina. Es una palabra que Pablo acuñó para que pudiéramos entender que está el Evangelio verdadero de Cristo y cualquier otra cosa que queramos enseñar se convierte en doctrina diferente, doctrina extraña. ¿Sí? En el versículo 4, volvemos a nuestro texto, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, te encargo ahora. Noten el verso. Nos indica que esos falsos maestros estaban dedicados a ocupar su mente en mitos y genealogías. Lo hemos leído en la Biblia. Esos mitos y genealogías se refieren a las adiciones a la ley que ellos habían hecho. O sea, no les bastaba la ley, sino que tenían que estar agregando cosas y además tenían que jactarse de que nuestro padre Abraham y la genealogía Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Ellos estaban ubicados y perdidos en eso. Entonces querían seguir que prevaleciera esta situación en lugar de venir al verdadero evangelio de Dios. Estos mitos tenían que ver con ciertos relatos genealógicos ficticios de que yo desciendo de Leví, yo desciendo de Judá, yo desciendo de tal y tal. Se ubicaban más en esa descendencia que en lo que realmente Dios quería mostrarles en su vida. Dice el comentarista Hendriksen, cito, que desde tiempos remotos los rabinos hilaban sus cuentos sobre la base de lo que ellos consideraban alguna clave proporcionada por el Antiguo Testamento. Tomaban un nombre de la lista genealógica y a partir de él formaban una bella historia. Eso es en lo que estaban perdiendo su tiempo. Hacían historias
enseñaban cosas diferentes porque adicionaban lo que Dios estaba enseñando a través del Evangelio, porque no les era suficiente. El problema que señala Pablo aquí es esa tendencia a hacer extrañas mezclas de verdad y error, que como quiera que le llames, es mentira y es del diablo. Estas muchas veces llegan a tener una relevancia importante porque las personas escuchan y le dan peso, les llama la atención. Este era el gran problema de Éfeso y es el problema actual de nuestras iglesias. En nuestra época pueden presentarse situaciones en donde podemos estar escuchando la verdad de Dios y poder estar buscando algún embellecimiento antibíblico y aún hollywoodense, donde la mezcla de la historia sagrada en la ficción provoca que distorsionemos totalmente lo que la Biblia está estableciendo como verdadero. Es el caso de películas como El Arca de Noé o Éxodo, en donde podemos ver cómo la gente asiste a las salas de cine y se van convencidos de que realmente fue así. Y entonces es la intromisión de la herejía, porque hay mucha mentira en ello. Sí, obviamente está basado en un relato bíblico, pero mucho de lo que ahí se dice es falso, es mentira. Están agregando para hacerlo más espectacular. Este problema estaba generando en Éfeso un efecto contrario al plan de Dios. Es decir, en lugar de avanzar en el Evangelio de Cristo para la conversión de muchos y la edificación de la iglesia, ellos estaban yendo para atrás, volviendo a las fantasías, a los mitos, a todos esos cuentos que ellos inventaban. Y lo único que generaban, podemos ver ahí la palabra disputa, que da la idea de discusiones inútiles, es decir, cuando alguien disputa, está discutiendo sobre algo y no llegan a ningún punto porque cada uno cree tener la razón y finalmente, conclusión, no se pusieron de acuerdo y estuvieron discutiendo, perdiendo su tiempo. Esa es la idea de las disputas que llevaban ahí y que nos pueden llevar actualmente a discusiones que no llevan a ningún lado. Suponiendo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si? Es una frase. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que Cristo llegara en una línea mesiánica al pueblo judío, hubiera llegado por alguna otra nacionalidad? ¿Para qué perdemos el tiempo, hermanos? La Biblia dice claramente, porque así lo dispuso Dios, que tenía que ser una línea mesiánica por el pueblo judío. No perdamos nuestro tiempo. Ahora, también al estar interpretando la Biblia de repente nos desviamos. Hay quienes dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis hay una era preadámica, que existió otra civilización, otra creación. La Biblia es muy clara en lo que dice, hermanos. Dios creó el cielo y la tierra, es una sola creación. Eso es lo que, si tú crees lo que dice la Biblia, crees lo que Dios estableció, no hay más, no hay que buscar, no hay que agregar. Todo lo demás se convierte en mentira. Noten también que dice, en lugar de disputas y no edificación de Dios, esta es una palabra que es oikoidomía, que habla de la administración de la mayordomía. Es decir, Dios nos dio recursos, Dios nos dio su palabra para administrarla y para hacer un buen uso de ella. Y en lugar de estar haciendo un buen uso de ella, podríamos estar desviándonos para estar adicionando, estar agregando algunas cosas que probablemente nos estén convenciendo más, pero que finalmente son mentira. Al último, lo que estamos viendo, hermanos, es en esta característica que analizamos, que esos falsos maestros son muy hábiles, convincentes, tienen poder de convencimiento
y en algún momento pueden cautivar y pueden arrastrar esas almas que no se han preocupado por estudiar la palabra de Dios y entonces poder caer en el error. Y lo único que vemos aquí es que esta ocupación de los falsos maestros está centrada en ellos mismos, es decir, no es el darse para los demás, sino es captar la atención hacia ellos y desviar la verdad hacia el error. El punto 2, los falsos maestros satisfacen su egoísmo, versículos 5 y 6 nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En la Biblia de las Américas, mandamiento dice nuestra instrucción. Pero aquí quiero señalar, hay un punto muy importante: amor, una distinción, es lo que tenemos que ver. Está haciendo un contraste, esta primera parte nos va a decir lo verdadero para después contrastar con lo falso. Entonces, esto que estaba señalando es que prevalezca el amor, que es el amor divino, el amor que viene de Dios y que nace de un corazón limpio. Son 3 aspectos. 1, nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe verdadera, es decir, una fe no fingida. Pablo resalta esta parte en la actitud egoísta de esos falsos maestros. Y Timoteo tenía que cumplir esa instrucción. ¿Cuál? Primero, devolver al verdadero evangelio de Cristo, que está basado en el amor y que da como resultado un corazón limpio, una buena conciencia y una fe verdadera. Y lo que tenía que hacer es retomarlo en Éfeso para que fuera un ejercicio activo, un ejercicio continuo, constante, de esa fe cuya meta tenía que llevarles al amor, no al egoísmo, y no una demostración de vano conocimiento especulativo y sin fruto. Aquí entonces vemos que, como lo señaló nuestro Señor Jesucristo, los frutos dejan ver mucho de lo que es la persona. No perdamos de vista esto. Este amor, hermanos, solo puede surgir de un corazón regenerado, no hay otra forma. Si esa persona no ha sido regenerada, no puede tener un corazón, como señala aquí, un corazón limpio, porque ese corazón regenerado ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y tiene una fe viva y consciente. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Timoteo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No puede haber una verdadera regeneración, hermanos, si no nacemos de nuevo. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esto es muy claro. Si tu corazón ha sido regenerado, entonces tienes un corazón limpio. Y eso es lo que tenemos que observar en los falsos maestros. No tienen un corazón limpio, un corazón puro. Cuando Dios trae a la vida del verdadero creyente esa vida nueva, su corazón se convierte en un corazón puro. Dios lo ha limpiado, es un corazón limpio. Es un corazón amante. Su conciencia se torna libre de culpa con una actitud obediente hacia Dios. Eso es muy claro. Si el amor de Cristo está en nosotros, hemos sido regenerados, entonces nuestra actitud es hacia la obediencia, no hay otra. Y lo que estamos analizando es que estos falsos maestros les gusta satisfacer su ego, son egoístas, ellos son el centro. Y todos los pensamientos del creyente armonizan siempre con el plan de Dios. Esto es muy claro. Si tus pensamientos no se alinean a lo que Dios establece en su palabra, a su voluntad, entonces estamos desviando y errando el camino.
Una fe genuina produce un amor genuino hacia el Redentor y hacia todos sus seguidores. No se puede fingir lo que no se es, lo que no se tiene. Recordemos que el corazón es el asiento de los sentimientos y de las emociones, y ahí reside la fe. Produce las palabras, produce las acciones. Somos lo que pensamos, somos como actuamos. Son convicciones. No se puede actuar con algo en lo que no creas. Por lo tanto, vemos muy claramente que si el falso maestro quiere satisfacer su ego, eso es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si una persona tiene eso en su corazón, ¿qué puede haber o de qué puede hablar? Es el centro del ser humano, el corazón. De él mana la vida en Proverbios 4:23. Y solo puede haber un corazón puro cuando se ha experimentado la obra de Dios en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, entiendan, la conciencia es la capacidad que Dios nos dio para juzgarnos a nosotros mismos y para tener ese discernimiento del bien y del mal. Para juzgar nuestras emociones, para juzgar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Tenemos un control, es un termómetro. En el creyente, esta conciencia alcanza la meta más elevada que podemos obtener, hermanos. ¿Cuál es esa? Que la voluntad de Dios se convierte en nuestra guía. Entonces, nuestra conciencia siempre nos va a apuntar hacia la voluntad de Dios. De eso habla este pasaje en cuanto a la buena conciencia. Un corazón no regenerado no puede tener una buena conciencia. Además, esta regeneración produce una fe genuina. No es una fe fingida, es una fe que transforma, es una fe que actúa, una fe sincera, la fe que aborrece el mal y adopta lo correcto a través de nuestra conciencia. Los de puro corazón no serán acusados por su conciencia en la medida en que sean alineados a la voluntad de Dios. Pero si esto no ocurre, entonces va a estarnos acusando. Esa es la parte contrastante en lo que es el verdadero evangelio de Dios. Es lo que Timoteo tenía que dar a conocer a los efesios. Tenían que esforzarse diariamente en obedecer a Dios para obtener un corazón puro, una buena conciencia y una fe sin hipocresía. Trabajando juntos para producir esta clase de amor, pues el amor es el distintivo del cristiano. Jesús lo dijo así, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, viene el contraste. En el versículo 6 dice, de las cuales cosas, estas que acabamos de ver, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es muy claro, no un corazón puro, no una buena conciencia, no una fe genuina, se desviaron. Señala que estos falsos maestros se extraviaron en los verdaderos objetivos, que son estos que señalé. La palabra clave aquí es desviarse. Se fueron fuera del camino, el camino que el verdadero evangelio de Cristo había
señalado. No apuntaron al verdadero destino, cuya meta final es el amor. No apuntaron a eso, apuntaron a su ego, a su egoísmo. Comenta el autor Hendriksen, cito, son como tiradores que yerran el blanco, como viajeros que nunca llegan a su destino porque han virado en dirección equivocada y no se han preocupado de mirar la señalización que hay junto al camino. El sendero de estas personas ha seguido ni siquiera es un desvío que luego vuelve a camino. Se parece más a un callejón sin salida, después de la cual hay un pantano. En el caso de ellos, el pantano de las palabras vanas, los razonamientos inútiles y las discusiones que a nada conducen, disputas áridas como el polvo, riñas sobre fábulas fantásticas acerca de genealogías. Fin de la cita. El contraste es evidente. Los falsos maestros tienen un corazón sucio, no pueden tenerlo de otra forma. Tienen una conciencia que los acusa culpables y una fe falsa. Y esto nunca, hermanos, nunca va a producir amor. Eso es muy claro. Son entonces egoístas. Alimentan constantemente su ego y no solo se satisfacen a sí mismos, sino que motivan a la gente a alimentar ese ego, porque eso les exalta, eso les motiva, eso los alimenta. Están motivados por una vana curiosidad, están buscando. Ojalá fuera de, como nosotros debemos hacerlo, hermanos, querer conocer a Dios cada día más y buscarle y estudiar y querer saber cada día más. No, lo que ellos estaban haciendo era simplemente buscando algo por su curiosidad. Su propósito no era nunca crear un ambiente de amor. Si no pueden producir amor, no pueden producir un ambiente de amor, sino satisfacer su egoísmo, y su enseñanza no podría ser otra cosa que lo que ahí señala el apóstol Pablo: vana palabrería. Una palabrería vana es palabras sin sentido, palabras huecas, palabras que no trascienden, palabras que no transforman. La Biblia transforma, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese es un contraste muy claro. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay muchos aspectos en este mundo que pueden despertar nuestra curiosidad, hermanos, y que despiertan la curiosidad de esos falsos maestros. Están buscando algo nuevo, algo que trascienda, que para ellos pueda ser importante y que les pueda satisfacer. Pero la única verdad, hermanos, que la verdad de Dios es lo que puede alimentar nuestro corazón y puede lograr un verdadero cambio. La enseñanza de Pablo estaba diseñada para promover grandes virtudes, las virtudes que la Biblia enseña, y cuyas virtudes no son para satisfacernos a nosotros mismos o para esperar el halago o el reconocimiento de la gente, sino que es para el servicio de la iglesia y para el servicio del Señor. Y esto únicamente se podía dar, y es la recomendación de Pablo, con la preservación de la pureza de la enseñanza en la iglesia. Por eso es importante no solamente que estés atento a lo que se te enseñe y que seas como los de Berea, en donde cada cosa que se te enseña, cada cosa que se lee, tú la puedas comprobar en la Biblia, sino además de que tú te esfuerces por estar aprendiendo cada día y tomar todos los estudios que sean necesarios para que crezcas, para que madures espiritualmente. Porque la verdad de Dios, hermanos, siempre purifica, siempre limpia, mientras que el error corrompe. Esto era lo que hacían los falsos maestros.
la palabra de Dios limpia y purifica, la enseñanza del falso maestro corrompe, desvía del error. Ahora, en nuestro tercer punto, los falsos maestros buscan prestigio. Los falsos maestros buscan prestigio. Nos damos cuenta entonces que no solamente desvían al error, sino que además alimentan su ego, sino que también buscan ser reconocidos, buscan prestigio. Dice nuestro verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, descubrimos el verdadero motivo de esos falsos maestros que se volvieron a las palabras vanas. Querían sobresalir. Ellos se daban cuenta de que había maestros de la ley, a los cuales les llamaban rabí, y ellos querían tomar esa posición, ellos querían ser reconocidos, ser los primeros en la fila, que todo el mundo les hiciera reverencia. Querían estar, por lo tanto, a la altura de los maestros de la ley. El problema con estos falsos maestros era, ya lo dijimos, un asunto de ego. Realmente no estaban interesados en estudiar, porque bien fácil, si se estudia, podrían haber llegado a ser maestros de la ley. Nosotros podemos llegar a ser maestros, pero debemos cuidar mucho nuestra motivación de por qué queremos ser maestros. Lo que deseaban era ese prestigio que habían desarrollado los rabinos en el judaísmo, ¿recuerdan? Vayamos a Mateo 23, 5. El Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a leer el 5 al 8. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ellos perdieron de vista que el maestro era Jesucristo y ellos querían estar al nivel, porque aún los que verdaderamente eran rabinos, manejaban la ley, eran doctores en la ley, pero también estaban llevando a extremos que ya la ley nos señalaba. Vemos aquí que estos motivos iban en sentido opuesto a los de un ministerio verdadero en la iglesia. Sin comprender la función de ser maestro, ellos se enorgullecían y hablaban de lo que no conocían, es decir, querían ser maestros pero sin prepararse, sin estudiar. Solamente querían el prestigio, no se preparaban. Pero hermanos, entendamos, ser maestros requiere humildad. Dios no pone a un maestro cuando te exaltas a ti y cuando eres orgulloso. Él quiere personas humildes que reconozcan a Cristo y que le den la gloria a Él. Entonces es importante cuidar esto. ¿Qué es lo que te está enseñando ese maestro? ¿Está verdaderamente en la Biblia? ¿Qué es lo que lo está motivando? ¿Realmente él se jacta de lo que sabe? ¿Te presume de su conocimiento? ¿No quiere ser enseñado? Es decir, habiendo estudios, él dice, ya todo lo sé. Hemos tenido aquí algunos hermanos que finalmente ya no están, tristemente, porque ellos decían, ¿para qué voy? Lo que predican ya me lo sé. Todo depende del punto de vista en que lo veas, hermano, porque los grandes temas generales puede ser que los manejes, pero la palabra de Dios es inagotable. Santiago 3:1 dice,
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuidado con esto porque es una gran responsabilidad. ¿Quieres ser maestro? Cuidado. Entonces, estos falsos maestros no entendieron el llamado sublime y el propósito sagrado de Dios para la enseñanza. Lo dice muy claramente en Efesios 4, 11 al 15. Efesios 4, del 11 al 15. Respecto a el llamado que Jesucristo hace. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es el que elige a los maestros? Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Esta es la finalidad de enseñar, hermanos. Si vemos que esa persona no está enfocado a lo que aquí dice, hasta que todos lleguemos, todos somos uno, sino que él se exalta y presume de su conocimiento, te estás enfrentando probablemente a un falso maestro. Pablo señala que no es el querer ser un buen maestro malo. Es decir, no quiere decir, bueno, entonces nadie que sea maestro. No. Sino el querer serlo sin tener el verdadero conocimiento. Es decir, tú no puedes ser maestro si no tienes el conocimiento, si no te capacitas, si no te preparas. Ellos querían llegar a ser maestros de la ley, pero sin el esfuerzo que implicaba el poder prepararse como maestros de la ley. Eran incapaces de lograrlo. Y en lugar de reconocer su incompetencia y guardar silencio, seguían parloteando, hablando de cosas que no entendían, hablando cosas que no sabían. Eran personas como los inconversos, sin discernimiento para conocer las cosas de Dios, porque están espiritualmente muertos. No obstante, siendo ignorantes, alardean haciendo afirmaciones categóricas, llenando iglesias de sus seguidores, acrecentando su orgullo, su ignorancia y extendiendo su falsa doctrina. Es decir, hablan y hablan y hablan de lo que no entienden. Y pueden hablar de lo que sea, pero mientras no te hablen de lo que la palabra de Dios establece y tú tengas el parámetro para comparar que no está diciendo herejías, entonces puedes estar detectando al falso maestro. Ahora, con las nuevas tecnologías tenemos acceso a mucha información. Hermanos, tengan cuidado. No toda la información que viene en Internet es buena. Tampoco quiero decir no se aparezcan por ahí porque es malo. Hay buena doctrina, también hay sana doctrina. Pero lo mismo podemos encontrar información de John MacArthur, de R.C. Sproul, de Spurgeon, como también podemos encontrar información de Joel Austin, de Paul Yonggi Cho, de Marcos Witt y otros tantos. Si quieres el discernimiento, la Biblia te lo va a dar para poder distinguir la verdad del error. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Saben ustedes cómo se entrena a las personas para reconocer los billetes falsos? Sería muy difícil poder estarles presentando billete falso, billete falso, billete falso, porque cada uno tendrá algo falso. ¿Cuál es la mejor estrategia? Presentarle el billete genuino con todas sus características para que cuando llegue a la vida de la persona un billete falso, ni siquiera lo duda, sino que dice, esto
es falso. De esta manera, hermanos, debemos entender la importancia de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar la sana doctrina, el verdadero evangelio de Dios, porque si no, no vamos a tener un filtro para decir, esto es falso, porque lo verdadero es esto. Último punto. Los falsos maestros transgreden la ley. Y esto, hermanos, es muy grave. Dice nuestro versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces aquí Pablo lo que hace es ir al rescate de la ley, porque no quiere decir que la ley sea mala, sino cuando la usas para tu propio beneficio y cuando la distorsionas. Aquí dice que la ley es buena cuando la usas sabiamente. No es que menospreciara la ley o el estudio constante de ella, porque Pablo en Romanos 7:12 dice que es algo santo, justo y bueno. Y por eso aclara que es buena cuando se usa legítimamente. El señalamiento que hacía a los falsos maestros, entendamos esto, era porque tenían un uso apropiado. Puede ser que manejaran algunos aspectos de la ley, pero no todo. Y por lo tanto, parte de lo que manejaban y parte de su herejía hacían que desviaran al error, hacia el error a las personas incautas. Pero bueno, al manejar parcialmente los aspectos de la ley, los aspectos que maneja nuestra Biblia, algunos pueden justificar aspectos como por ejemplo en 1 Timoteo 3:2, en 1 Timoteo 3 señala la Biblia los requisitos de los ancianos y de los diáconos, y ahí dice una parte muy importante, ser marido de una sola mujer, es muy claro. Pero aquí los falsos maestros dicen, bueno, dice marido de una sola mujer, yo solamente tengo una sola mujer, pero resulta, hermanos, que ese falso maestro va por el tercer matrimonio y te dice, es que es una a la vez, hombre de una sola mujer. Yo no he tenido más de una a la vez. Obviamente, hermanos, y eso sin considerar los desvíos que de repente tienen algunos líderes. Lo que no se sabe, pero de lo que se sabe, te justifican de, bueno, es que yo me divorcié de mi primera esposa por tal y tal, y de la segunda por tal, y la tercera, y va por la cuarta. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, yo me cuestionaría, ¿qué ocurre en la vida de esa persona que no puede sostener un matrimonio? El problema está en qué, porque la Biblia es muy clara. O puede también entenderse a su conveniencia el tipo de liderazgo que Jesucristo señaló, que decía, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, Marcos 10:44. Eso es lo que señala la Biblia, el que quiera ser el líder tiene que servir a todos. Pero ¿qué es lo que ocurre con algunos líderes? Se apoderan de las iglesias, las ponen a su servicio y las ocupan para algo que ellos necesiten para su propio beneficio, en servicios personales para su casa o su familia. Le dice, oye hermano, necesito que me laves mi coche. Oye hermano, tú eres albañil, ¿verdad? ¿Me puedes montar una pared que necesito en mi casa? Obviamente la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, sí, pero cuando sean de buen testimonio, cuando luchen y se esfuercen por estar capacitándose en el Evangelio de Dios, y cuando ellos hablen palabra de verdad y su testimonio sea irreprensible, no se pueden apoderar de las ovejas. Ese es un señalamiento más. Pero miren lo que dice Pablo, 1 Pedro 5, 2 y 3, yo se los leo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Ese es el verdadero liderazgo. No aquel que te dice, si tú no prosperas, si tú no tienes dinero, es porque no tienes fe. Porque la Biblia dice que debemos ser prósperos y tú debes estar bien.
Ajá. Y tú debes tener el mejor coche, y tú debes tener tal, ¿sí? La Biblia no habla de eso, no habla de un evangelio de la prosperidad. La Biblia, al contrario, habla que vamos a padecer y vamos a ser puestos a prueba. No es obteniendo grandes ganancias con ofrendas silenciosas, manejando inadecuadamente el concepto de diezmo a algunas iglesias, llevándonos otra vez a judaizar diciendo que se debe guardar el sábado, por ejemplo, o que no se debe comer carne de puerco, o que es mejor no casarse para elevarte en el conocimiento, convocando grandes multitudes para grandes eventos de sanación y milagros. Atentos, hermanos, atentos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y es muy sutil. La herejía bien presentada te conduce al error. Recientemente, en junio de este año, el pastor guatemalteco Carlos Enrique Luna Arango, más conocido como Cash Luna, llegó a prometer salud a Villahermosa, Tabasco, México. Esa noche aseguró que los sordos oirían, los tumores desaparecerían, los ojos volverían a ver, sillas de ruedas se vaciarían y que cientos de milagros menores ocurrirían en la noche de borrachera espiritual. Medios locales informaron que el evento sería gratis, pero se cobró una ofrenda de 500 pesos mexicanos para hacer un total de 15 millones de pesos. ¿Dónde quedó lo que acabamos de leer en Primera de Pedro? No por ganancia deshonesta. El 7 de junio, Nancy Hernández Álvarez, una señorita que asistió a ese evento, padecía de trombosis cerebral infantil. Fue llevada por sus padres desde Comitán, Chiapas, hasta Tabasco, hasta Villahermosa, confiados en que sería sanada. Los padres de la menor se emocionaron con el anuncio de la campaña mediática. Ven, pide a Jesús tu milagro. La ahora oxisa subió al escenario para que el pastor Cash dijera, sana de tu trombosis cerebral infantil. Y la multitud aplaudió por el supuesto milagro. Testigos afirmaron al diario Presente de Villahermosa que al finalizar el servicio eclesiástico, la familia se dispuso a salir y fue ahí cuando la adolescente le sobrevino un infarto del cual no se pudo recuperar, siendo a la salida del evento donde cayó fulminada. Este es un dato de Noticia Cristiana. Alex Campos tuvo una participación musical el miércoles 4 de febrero en el concierto Todos Somos Jesús, junto al artista católico Martín Valverde en el aula Pablo VI del Vaticano, en el marco del Cuarto Congreso Internacional Escolas Ocurrentes, siendo uno en Jesús, en la Ciudad del Vaticano, Roma, lo cual generó una avalancha de comentarios en la comunidad evangélica a través de redes sociales, unos a favor, otros en contra. Por tal controversia suscitada, Alex publicó en su cuenta oficial en Facebook una explicación informal titulada ¿Qué haría Jesús? ¿Han escuchado esta frase? A veces se la decimos a nuestros hijos. ¿Qué haría Jesús? Tu hijo te dice, me encontré un billete en la calle. ¿Qué haría Jesús? Lo convertiría en vino. Imagínense cómo estar usando una frase para justificar algo que no es bíblico. Él explica, no fue fácil para mí estar allí en Roma. Era algo totalmente nuevo para mí, aunque lo cuestioné varias veces en mi silencio y no entendía totalmente mi visita a este lugar. Entendí que Jesús me quería allí. Seguramente, y como ha hecho siempre, Él estuvo allí conmigo. Levantar mi voz y mis canciones es lo que debo hacer donde sea que Él me lleve. ¿Será eso, hermanos? Donde quiera que Él te lleve. Si vas para hacer lo que hizo Jesús, es para confrontar, para evangelizar y no para participar y hacer
cómplice de algo que no es de acuerdo a la Biblia. Regresando a nuestro texto, los falsos maestros estaban usando mal la ley y su orgullo se engañaban pensando que podían agradar a Dios con sus propios esfuerzos y que podían usarla como medio de salvación. Por esta razón, Pablo aclara en el verso 9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. En el 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. En estos versos, Pablo demuestra que la ley se hizo para mostrar a los pecadores su pecado. Romanos 3:19. Para reconocerse culpable de violar la norma de Dios y reconocer la necesidad de un Salvador. Para eso es. Entonces, describe el tipo de personas para las cuales se hizo la ley. La forma en que lo hace, atentos, es primero señalando el aspecto negativo y su efecto, en paralelo a los 10 mandamientos, al decálogo, estableciendo una división para relacionar los pecados contra Dios y contra los hombres. Los 3 primeros pares corresponden a la primera parte de los 10 mandamientos, es decir, la relación con Dios. Hermanos, entendamos, ser transgresores sin compromiso con la norma de Dios no genera otra cosa que desobediencia. Los impíos que no tienen respeto por los sagrados son pecadores y no respetan a Dios ni a su ley. Ser irreverentes, siendo indiferentes a Dios y a su deber con Él, los lleva a ser profanos. Es decir, pisotean lo sagrado, no les importa pisotear aquello que es sagrado delante de Dios. En resumen, la ausencia de ley produce rebelión, impiedad y blasfemia. No hay más. Si alguien no reconoce la ley y no la respeta, no puede generar otra cosa que rebelión, impiedad y blasfemia. El resto de los pecados que señala Pablo se relacionan con la segunda parte de los 10 mandamientos, con la relación con otras personas. Dice, los parricidas y matricidas representan la máxima violación del 5.º mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Uno podría decir, yo no sería capaz de matar a mi padre ni a mi madre, pero no le llevas un bocado de pan ni le llevas algo que necesita. Y entonces, ¿en dónde está el honrar a tu padre y a tu madre? Los homicidas violan el 6.º mandamiento, no matarás. Volvemos a lo mismo, tú puedes decir, yo no sería capaz de matar a nadie. Pero si en tu pensamiento y en tu corazón le deseas mal y lo aborreces, estás matándolo. Los inmorales y los sodomitas violan el 7.º mandamiento que prohíbe la actividad sexual fuera del matrimonio. Hay quienes justifican y dicen que puede haber noviazgo antes del matrimonio, pero sucede que la forma de noviazgo actualmente te lleva a intimidad. Y es cuando lo que yo les comentaba, no podemos modernizar ni actualizar los principios divinos. El principio divino es el de pureza y santidad. Y que debemos llegar al matrimonio así. Y que esta parte que señalan aquí es para el matrimonio sin desviaciones, porque aquí señala sodomitas, homosexualismo. Y lo que vemos actualmente en los medios de comunicación es que ya hay matrimonios homosexuales y hay muchas noticias, ustedes pueden verlo en internet. Han sancionado a pastores
cuya convicción ha sido: yo no puedo casar a homosexuales, y los han multado o los han llevado a la cárcel. Para que vean cómo está esta situación. Pero involucra en un sentido amplio todas las formas de pecado sexual. Los secuestradores pueden corresponder al 8º mandamiento, porque es el secuestro más grande. El secuestro es el acto más grande de robo. Y eso es lo que actualmente prevalece, hermanos. El secuestro, te privan de la libertad, secuestros express y otras tantas cosas. Los mentirosos y perjuros violan el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pablo concluye este inventario de pecadores con una frase que abarca toda posible conducta que vaya en contra de la sana doctrina de Pablo, la didascalia, que produce vida espiritual, crecimiento y salud, en contraste con la falsa doctrina de los falsos maestros que arrastran hacia el error y destruyen. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Concluye con esto para no dejar lugar a duda de que nuestro andar y nuestra vida debe estar alineada a lo que Dios señala en este glorioso evangelio del Dios bendito. La ley es parte indispensable de este evangelio. Estas son las buenas nuevas en Cristo que se le habían encomendado a Timoteo en Éfeso, y estas son las nuevas que nosotros debemos transmitir y sobre las cuales, como norma de vida, debemos tener en nuestro andar con Cristo. Hermanos, ¿para qué es necesario conocer estos aspectos que Pablo describe de los falsos maestros, sobre los cuales instruyó a Timoteo? Primero, si consideramos que el peligro es latente y es una realidad en la vida de las iglesias, tú necesitas un parámetro que te permita tener un filtro para detectar a los falsos maestros y a su doctrina del error, para estar alerta y contraatacar el embate del enemigo. Segundo, debes considerar si las personas que están en la mira usan bien la palabra de verdad. Esto es, no solo si comprenden los principios bíblicos, sino que los enseñan de una manera doctrinalmente sana, sin introducir a la par enseñanzas antibíblicas, junto con la verdad, y contrastar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Siguiente. Además, debes vigilar que su propósito, el de estas personas, sea siempre amar, honrar y glorificar a Dios, y sus motivos humildes y desinteresados, no el alimentar su ego, buscar reconocimiento, estatus o ganancia ilícita. Por último, debes observar el efecto de su enseñanza, considerando una verdadera edificación de los creyentes, no una desviación del camino hacia la verdad. El resultado de este filtro te permitirá o bien fortalecer tu relación con estos hermanos en Cristo, o en su defecto, rechazar categóricamente a estos falsos maestros, sea quien fuere o el lugar que ocupen. Asume que son un grave peligro para la estabilidad de la congregación, una amenaza constante que hay que contrarrestar, construyendo una valla de protección contra los lobos disfrazados de ovejas, formada por cada una de las ovejas que conforman el rebaño, guiadas por el verdadero pastor, sustentadas en el fundamento del glorioso evangelio de Jesucristo, evitando así cualquier esclavitud al falso evangelio. Gracias a Dios por su palabra. Padre, te alabamos, te damos tantas gracias por
esta enseñanza que tú nos has dado, porque nos alertas, Señor, porque nos haces estar atentos y prepararnos más, porque no hay otra forma de reconocer lo falso, conociendo perfectamente lo verdadero. Enséñanos a esforzarnos por el Evangelio verdadero de Jesucristo, Señor, y reconocer que tu obra no fue en vano, que un día tú decidiste venir a este mundo, encarnarte, y a pesar de sufrir el rechazo, la humillación y la muerte en la cruz, que fue humillante, Señor, tú lo hiciste con el propósito de que pudiéramos ser salvos, que pudiéramos tener una esperanza. Por eso nuestra gratitud en esta mañana para ti, porque tú has formado esta iglesia que está conformada de gente que ha sido renacida, que ha sido regenerada y que a través de ella, Señor, podemos estar juntos exaltando y alabando tu nombre, porque tú dejaste tu trono, Señor, y descendiste a esta tierra, y ahora podemos nosotros tener la esperanza de un Salvador y tener la esperanza de un abogado, Señor, que nos ayuda todavía en el cielo. Eres un Dios vivo, es un Dios que actúa, un Dios que no está indolente y a lo lejos, sino es un Dios activo, un Dios que participa en nuestra vida, que se goza juntamente con nosotros en nuestras luchas, en nuestros triunfos, Señor, y sabemos que podemos contar contigo. Te alabamos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.